Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir el desarrollo de las actividades y los temas que tenemos programados para esta hora. Bienvenidos. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades y vamos a ir presentando los temas que obviamente corresponden a esta nueva semana. Bienvenidos al desarrollo de las actividades y de inmediato presentamos justamente el documento correspondiente a su tarea, qué es lo que tienen que hacer para la presente semana. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 2, los seres vivos, con el tema número 2, las bacterias. Es un tema bastante importante, pues vamos a ver cómo funcionan, cuáles son las características de estos microorganismos unicelulares y cómo obviamente generan, obviamente, problemas en relación a nuestro organismo. Vamos a ir viendo. Vamos a ir analizando todos estos temas. Aquí tienen a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 2, para poder desarrollar la presente tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que se encuentra remarcado de amarillo, ya saben, solo esa parte es la tarea que ustedes tienen que desarrollar. ¿Qué es lo que dice? Dice, desarrollan las siguientes preguntas. Primero, ¿cómo está constituido el sistema inmunológico? Van a ir describiendo y estos temas obviamente los vamos a ir viendo en el desarrollo de la presente clase. Las barreras defensivas se clasifican igual tienen ahí que colocar el listado, obviamente tienen que hacer un pequeño listado en cuanto a cuáles son las barreras defensivas o la clasificación de las barreras defensivas que existen. La siguiente dice, enumere las características de las bacterias. ¿Cuáles son las características? La siguiente dice, ¿cuántos tipos de resistencias a antibióticos existen? Describa cada uno de ellos. Y por último, en la hoja de trabajo, ustedes van a dibujar el mecanismo de resistencia bacteriana, que ya vamos a ir viendo en el desarrollo de nuestro material de apoyo. Esta es la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Obviamente tienen ustedes toda la información pertinente en función del desarrollo de esta tarea. Recuerden que deben entregar la presente actividad de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas y símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, eso es obligatorio. Ustedes tienen que cumplir con el esquema, obviamente, que ustedes pueden observar aquí. Este es el esquema que ustedes tienen que desarrollar en la parte superior de su hojita, donde ustedes van a poner en el centro Unidad Educativa Ebenecer. En el costado izquierdo, nombre, curso, fecha, materia y tema de la tarea. Y a la parte superior derecha, la semana a la que pertenece la tarea. Una vez que ustedes han cumplido con estas estructuras, a continuación ustedes proceden a desarrollar el contenido de su tarea y eso sería todo. Una vez que han terminado, obviamente bien estructurado en su hojita o en su cuaderno donde ustedes vayan a desarrollar, toman una captura o lo escanean, lo transforman a un PDF y suben en la misma tarea. En este caso, esta tarea corresponde a qué? La tarea está rotulada como tarea 2 tema 2. Entonces, ahí es donde ustedes deben subir esta tarea. Sí, compañeros, eso como una explicación. A continuación, en función del contenido de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de las actividades, obviamente que tenemos para esta semana. Estamos en la unidad número 2 con el tema las bacterias correspondientes a la semana 2 de fecha 9 de marzo del 2026. Esta tarea permite entregas desde el 9 de marzo. La fecha límite de entrega es el 31 de marzo. Eso quiere decir que tienen casi un mes para entregar esta tarea y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2026. Esos son los intervalos de tiempo en los cuales obviamente se encuentra establecida la presente actividad, la presente tarea que ustedes poseen en su aula virtual. Una vez que ustedes ya conocen todas esas actividades que tienen que desarrollar, vamos a continuación, vamos a ir explicando obviamente el contenido de nuestro material de apoyo y vamos a ir viendo todas y cada una de las características obviamente que están determinadas en nuestro temario que tenemos para la presente clase.
Y justamente vamos a hablar de las bacterias. Las células y las moléculas responsables de la inmunidad constituyen el sistema inmunológico y su respuesta conjunta y coordinada frente a la introducción de sustancias y organismos extraños se llama respuesta inmunológica. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando entra el virus de la gripe, por ejemplo, a nuestro organismo? Primero trata de ingresar a través de nuestra nariz, ¿no es cierto? A través de nuestras fosas nasales. Y ustedes han visto, obviamente, no solamente en el momento que ingresa estos microorganismos, sino también cuando ingresa polvo, cuando ingresa alguna sustancia, lanas, o de pronto algunas personas también son alérgicas. ¿Qué es lo que pasa en ese instante? La persona empieza a estornudar. Esa es una respuesta inmunológica de nuestro sistema inmunitario. ¿Qué es lo que hace que a través de a través de esta reacción, tratar de expulsar al organismo extraño para que no ingrese y proceda a generar algún tipo de complicaciones o problemas en nuestro organismo? Y no solamente sucede de esta manera, y vamos a ver a continuación cómo funcionan cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, ustedes pueden ver la reacción del antígeno versus el anticuerpo. Tenemos el antígeno cuerpo extraño y el anticuerpo estructura grande para la defensa del organismo, como lo va encapsulando y lo va destruyendo. La función fisiológica de este sistema es la defensa contra los microbios infecciosos. Sin embargo, sustancias extrañas no infecciosas pueden desencadenar también respuestas inmunitarias, como es el caso en las alergias. El término inmunidad deriva de la palabra latina immunitas, que se refiere a la protección frente a procesos, eh, a diferentes cuerpos extraños o microorganismos extraños, obviamente que pretenden ingresar a nuestro organismo y de esa manera generar algún tipo de reacción o infección. El término inmunidad ha hecho referencia a la protección frente a determinadas enfermedades, pues dentro del sistema inmunológico podemos distinguir dos formas de actuación. La primera, existe una respuesta inmune inespecífica que actúa como primera barrera defensiva del ser humano y la consideramos como parte del sistema inmunitario innato. Dentro de este podemos encontrar las barreras superficiales o defensivas. Estas barreras defensivas a su vez se clasifican en varios tipos que son las siguientes. Las primarias son del tipo físicas, tales como piel, mucosas. Las químicas, la saliva, el sudor, las lágrimas. Así que las lágrimas, el sudor, la saliva no está ahí de por gusto. Justamente son parte de este proceso de sistemas defensivas de nuestro organismo. Y las biológicas, como la flora bacteriana que nosotros tenemos en nuestro organismo, y obviamente que permite eliminar solo bacterias que obviamente que no sean agresivas, que no sean peligrosas para nuestro organismo. Hay otras bacterias que obviamente generan un proceso de relación que se denomina simbiosis con nuestro organismo, y de esa manera toman algo, pero también nos dan algo, nos protegen de algo. Las secundarias, pues tenemos acá, por ejemplo, los glóbulos blancos en nuestra sangre, los macrófagos, los monocitos, entre otros. Y los terciarios son los glóbulos blancos, los linfocitos T y los linfocitos B. También incluimos en el sistema inmunitario innato a fenómenos como la fiebre o la inflamación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando ya nos ha dado una gripe? Estamos ya con unos estragos de la gripe. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes han visto que, por ejemplo, en determinadas personas, no es en general, pero en la mayoría de las personas, por ejemplo, sube la fiebre, ¿no es cierto? Empezamos a hervir, nuestro cuerpo empieza a subir su temperatura. ¿Qué es lo que hace? Determinados microorganismos, al elevar la temperatura, mueren, pero hay otros que no. Hay otros que, por el contrario, cuando baja la temperatura, se desaparecen o mueren. Entonces, ese justamente es la reacción. Entonces, esa es la reacción que tenemos del sistema inmunitario innato. Estos fenómenos, tanto la fiebre como la inflamación, son resultados que buscan, obviamente, extirpar o eliminar cualquier microorganismo que haya ingresado a nuestro organismo y que esté generando algún tipo de infección. Esta inflamación que suele ser las primeras reacciones del cuerpo humano frente a una infección. Igualmente existen unas células especializadas llamadas fagocitos
que engloban y eliminan cualquier partícula que nuestro cuerpo reconozca como extraña, ajena y que obviamente genere algún tipo de peligro. Por otro lado, existe el sistema inmunitario adquirido. En este caso, nuestro cuerpo es capaz de memorizar a los patógenos que nos atacan y es capaz de reaccionar de una forma mucho más específica ante infecciones. Estos microorganismos patógenos son los microorganismos peligrosos, los que van a generar infección, los que van a generar una serie de trastornos dentro de nuestro organismo. Obviamente, en ella actúan los anticuerpos, que reconocen al antígeno y actúan de forma concreta para combatirlo. Además de los componentes que tenemos en nuestro cuerpo para combatir a las enfermedades, podemos hacer uso de medicamentos como los antibióticos y las vacunas. Ojo con los antibióticos porque nosotros somos expertos en ir a la farmacia y comprar lo primero que nos dé el boticario justamente para calmar cualquier dolencia. Cuando está, por ejemplo, estamos con gripe, cuando estamos mal del estómago, cuando tenemos alguna molestia, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué vamos a estar gastando en el médico? Dice, si el de la farmacia sabe, el farmacéutico sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer. Y son errores que nosotros cometemos y ya vamos a ver más adelante por qué. Entonces, para combatir estos elementos patógenos, podemos hacer uso de medicamentos como los antibióticos y también las vacunas. El sistema inmune es, por tanto, un sistema de gran importancia en el ser humano, pero existen algunas enfermedades que atacan al sistema inmunitario, al sistema que nos defiende. Esas enfermedades pueden ser muy graves, ya que nos dejan debilitados frente a otras infecciones. El ejemplo más claro de esto es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida conocida como SIDA. Este ya no es una bacteria, este es un virus. Y los virus no tienen vida. Este virus, hasta la actualidad, no tiene ningún tipo de cura. ¿Qué es lo que hace SIDA? Elimina toda esta barrera de protección que nosotros tenemos, tanto el sistema inmunitario adquirido como el sistema inmunitario innato. Lo de elimina. Y al quedarnos sin este sistema, al desaparecer este sistema, es, por ejemplo, lo que pasa hoy en Medio Oriente. Ustedes de pronto escucharon las noticias, qué es lo que está pasando, por ejemplo, con Israel. El famoso domo, el domo de hierro que les decía, prácticamente poco a poco empieza a desaparecer. Ya no tienen esa potencia. ¿Y qué es lo que pasa? Los enemigos empiezan a hacer daño, empiezan a ingresar con misiles y empiezan a destruirlos, ¿no es cierto? Lo mismo sucede cuando el SIDA destruye nuestro sistema inmunológico, que es nuestro sistema de defensa. Ahí sí, los virus y bacterias empiezan a ingresar a, a nuestro organismo y empiezan a generar una serie de infecciones que obviamente van a conllevar a la muerte. Entonces, eso es una de las características claves en función o un ejemplo clave en la función en la determinación de cómo funciona este sistema de protección que tiene nuestro organismo. Vamos a ver a continuación las bacterias, su evolución y la resistencia a los antibióticos. Justamente aquí vamos a ver, porque la mayoría de nosotros, de pronto hasta incluido mi persona, nosotros hemos generado resistencia a los antibióticos. Justamente ¿por qué? Por irnos a la farmacia y comprarnos lo primero que el boticario nos venda para tratar de calmar nuestro dolor. Y de hecho, obviamente nos cambia, no nos calma, pero nosotros no sabemos lo que está realmente sucediendo en nuestro organismo. Y ya vamos a ver por qué. Las bacterias son el ejemplo más común de organismos procariotas unicelulares y presentan las siguientes características. Por ejemplo, la primera, la mayoría son células de forma esférica, cilíndrica y espiral y reciben el nombre de cocos, bacilos y espirilos respectivamente. Otros tienen forma de coma y se denominan vibrios. Las bacterias en el ser humano pueden ser beneficiosas, pero algunas bacterias también pueden provocar enfermedades, como la tuberculosis. Son obviamente bacterias agresivas. El registro fósil nos indica que las primeras células surgieron hace aproximadamente 3.500 millones de años atrás. Las primeras muestras de vida eran células procariotas. Los seres vivos se dividen en tres dominios: las bacterias,
que obviamente dentro de las ciencias naturales está constituido como bacteria, las arqueas como archea y las eucariotas eucaria. El árbol de la vida coloca a arquea y eucaria más próximos entre sí que a bacteria. En los dominios arquea y bacteria se incluyen los organismos procariotas, mientras que en el dominio eucaria se incluyen protistas, animales, hongos y plantas, y obviamente y plantas. En cuanto a la resistencia a antibióticos, este es un tema bastante importante. Es un tema que nosotros tenemos que poner un poco de atención, o dicho de otra manera, bastante atención, porque son bastante peligrosos. En generar esta resistencia a los antibióticos es bastante peligroso para nuestra vida, sobre todo para nuestra vida. Para los que han tenido la oportunidad de trabajar en el campo, por ejemplo, en una determinada propiedad siembran, por ejemplo, papas. En esta primera etapa, obviamente van utilizando un determinado nivel de fungicidas, el cual es efectivo hasta determinado momento. Hay muchas veces incluso que los campesinos lo utilizan de forma empírica. Eso quiere decir que no tienen ningún control o asesoramiento de una persona especializada en la utilización de estos microorganismos, de estos químicos. ¿Qué es lo que pasa? Determinados microorganismos generan resistencia. ¿Qué es resistencia? Empiezan los cuerpos de estos microorganismos a generar un proceso de protección que al utilizar un determinado nivel de químico ya no van a morir y van a resistir y van a sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa? La próxima que vuelvan a sembrar otro tipo de producto y se genere o prolifere estos microorganismos, cuando utilicen ese mismo nivel de químicos, de fungicidas, estos microorganismos ya no van a morir y necesariamente tienen que utilizar otro más fuerte. Lo mismo sucede con nuestro organismo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos gripe? Y ustedes tienen que tener un cuidado muy especial, porque también me pasó a mí, y justamente durante este proceso del COVID-19. Nosotros cuando nos enfermamos de la gripe, nosotros nos vamos y nos automedicamos, y ese es un grave error. Nosotros no sabemos qué tipo, existen 1 millón, no es uno solo. Nosotros nos hemos encapsulado, es gripe, es gripe, es gripe. Pero las gripes son producidas por diferentes clases de microorganismos y cada uno tiene un nivel de resistencia diferente. Si nosotros no nos automedicamos, estos microorganismos generan un proceso de resistencia o algunos se quedan encapsulados, se quedan suspendidos. Otros sí, efectivamente, logran desaparecer, logran morirse. Pero cuando nos vuelva a atacar una gripe por segunda o tercera vez, ese mismo medicamento que tomamos en la primera vez ya no va a ser efectivo. Y estos microorganismos van a generar esa resistencia, ya no se van a morir y van a necesitar un medicamento mucho más fuerte. No son cosas que nosotros tenemos que tener en consideración con muchas de nuestras enfermedades. Y nos resulta más beneficioso ir a donde un médico, un especialista en la salud y pedir que obviamente se haga un análisis, se haga un chequeo y basado en eso, obviamente tomen el medicamento adecuado con la finalidad que expulsen del organismo cualquier microorganismo patógeno, cualquier microorganismo agresivo y de esa manera no generar un proceso de resistencia que en muchos casos pueden también conllevarnos a la muerte, porque nosotros estamos confiados y nos tomamos un medicamento y a ese microorganismo no le hace ni cosquillas y empieza a proliferar, empieza a atacar a órganos y empieza a multiplicarse y puede generar un problema bastante serio, el cual obviamente puede llevarnos a la pérdida de nuestras vidas. Que hay que tener mucho cuidado con estas actividades. En cuanto a la resistencia de antibióticos, la propagación, la propagación de patógenos resistentes a los medicamentos es una de las amenazas más graves para la salud pública durante el siglo XXI. Hay dos tipos de resistencias. La primera, la resistencia inherente.
se refiere a que las bacterias por sus propias características no pueden ser afectadas por ciertos tipos de antibióticos. Por ejemplo, son los microplastos, los cuales no tienen una pared celular y por tanto el grupo de antibióticos de la penicilina no tienen efecto sobre ellos, dado su modo de acción. Pero obviamente otro tipo de antibióticos sí los pueden eliminar. Y tenemos también la resistencia adquirida. Esta se produce cuando hay un cambio en los genes de una bacteria que la convierte en resistente a un antibiótico al que antes sí era sensible. Las bacterias pueden desarrollar y adquirir genes de resistencia a antibióticos, los cuales pueden producir, en primera instancia, proteínas en la pared celular que ayudan a la expulsión de los antibióticos fuera de la célula y no les hacen ni cosquillas. Y dos, enzimas que alternan la estructura de los antibióticos, alteran la estructura de los antibióticos y obviamente de esa manera, obviamente no les hace nada. Y por último, las enzimas que degradan a los antibióticos y los eliminan. De esa manera prácticamente no sucede nada y obviamente siguen haciendo fiesta en nuestro organismo estos microorganismos. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y aquí en la parte final nosotros tenemos esta característica, el mecanismo de resistencia de las bacterias a los antibióticos. Aquí nosotros podemos ver en este gráfico y justamente este es el gráfico que ustedes tienen que desarrollar en una parte de su tarea. Entonces aquí nosotros podemos ver la expulsión de antibióticos plásmidos, cómo se van desarrollando la expulsión de antibióticos, cómo se los hace, los plásmidos, las enzimas degradadas de los antibióticos, el antibiótico cuando recién está entrando, las enzimas que alteran los antibióticos, el antibiótico como tal, los genes que de resistencia a los antibióticos y cómo es expulsado el antibiótico. Y de esa manera, este microorganismo, esta bacteria, se va haciendo fuerte a determinados medicamentos, a determinados antibióticos. En este caso, por ejemplo, incluso ustedes pueden observar aquí que anteriormente hemos hablado de la penicilina. La penicilina es muy buena, es muy eficaz, obviamente elimina. Cuando nos ponemos una inyección, una vacuna en relación a la penicilina, obviamente que nuestro cuerpo es como que se volviera a resetear. Estamos eliminando una infinidad de microorganismos, pero no todas mueren. Algunas tienen este proceso de resistencia a este tipo de antibióticos y por tanto necesitarán otro mucho más fuerte que la penicilina. Para evitar el desarrollo de resistencia a antibióticos es importante que estas medicinas sean siempre recetadas por un médico. No se recomienda en ningún caso la automedicación. Todo en algún momento o todos en algún momento hemos empleado antibióticos. Para no generar resistencia a estos acudamos siempre que lo necesitemos al centro de salud más cercano para que sea un experto en la salud quien nos recete las medicinas adecuadas para el padecimiento que nosotros obviamente estemos teniendo. Así es que eso en cuanto a la recomendación de estas actividades en esta primera etapa de nuestra clase. Vamos a ir reforzando y en la siguiente etapa de nuestra clase justamente vamos a tratar y vamos a ir viendo un poco más acerca de este mundo fascinante, de este micromundo fascinante como son el mundo de las bacterias. Vamos a ver cuáles son sus características y otras determinaciones más. Y en primera instancia vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando. Aquí nosotros podemos ver a partir del microscopio cómo están constituidas las bacterias, cómo se los puede ver, cómo están actuando, cómo son, cómo están estructuradas. Y vamos a ver la conceptualización de qué son las bacterias. Las bacterias son un extenso grupo de organismos unicelulares. Están constituidas por una sola célula de características procariotas, es decir, que están desprovistas de un núcleo celular. Presentan diversas formas y tamaños. Se trata de los seres vivos más primitivos y abundantes del planeta y están adaptados a prácticamente todas las condiciones y hábitats. Algunas bacterias pueden subsistir en ambientes muy hostiles, como dentro de los geysers. Son obviamente características únicas dentro de estos microorganismos. Estos microorganismos son descendientes inmediatos de las primeras formas de vida de nuestro planeta Tierra. Surgieron en condiciones ambientales muy distintas a las actuales hace unos 380.000 millones de años. La reproducción de la bacteria es muy veloz y ocurre mediante un mecanismo asexual.
que consiste en la replicación de la célula progenitora en dos exactamente iguales a ellas. Este proceso se denomina fisión binaria. Se estima que en un ambiente propio, una bacteria es capaz de dividirse entre apenas 15 a 30 minutos dependiendo de la especie. Las bacterias son un componente fundamental de los ecosistemas, ya que descomponen moléculas y las convierten en nutrientes. Un rol similar tienen las bacterias beneficiosas que se alojan, por ejemplo, en nuestro cuerpo, dado que ayudan al sistema digestivo a obtener nutrientes esenciales y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Por ejemplo, en este caso, ustedes han visto, por ejemplo, o han escuchado de una de las marcas de yogur más importantes en nuestro medio, que tiene uno de los yogures, este Lactobacillus GG. Este Lactobacillus GG obviamente es una bacteria, pero esta bacteria es una bacteria pasiva que nos ayuda a nosotros y obviamente ayuda a nuestra flora intestinal, obviamente dentro de las funciones que obviamente tienen que desarrollarse dentro de nuestro organismo. Antiguamente el término bacteria agrupaba a todos los organismos procariotas. Luego se descubrió que las arqueas eran un tipo de microorganismos procariotas diferentes y que se las agrupó junto con las bacterias en el reino Monera. En la actualidad, la taxonomía divide a las procariotas en dos categorías, el dominio bacteria y el dominio arquea. Esto en cuanto a la división taxonómica y que nosotros ya iremos viendo en los siguientes temas. En cuanto a las características de las bacterias, vamos a ver cuáles son las características más preponderantes de las bacterias. Las bacterias presentan las siguientes características. Son seres muy pequeños, pues miden entre 0,2 y 10 micras, la millonésima parte de un metro. Solo pueden verse con un microscopio, ya que son unas 50 veces más pequeñas que un cabello. Son organismos procariotas unicelulares. Cada bacteria está formada por una única célula de estructura muy sencilla que no tiene núcleo ni membrana interna. Se reproducen por fisión binaria. Su mecanismo especial de reproducción les permite dividirse a gran velocidad y colonizar rápidamente el entorno en el cual van a habitar. Habitan todos los medios del planeta, se las encuentra en todos los ecosistemas, incluidos aquellos con condiciones totalmente extremas. Son formas de vida primitivas, fueron los primeros seres vivos que surgieron en la Tierra hace 3.800 millones de años. Esto en cuanto a las características de este mundo de bacterias. Aquí tenemos la estructura de la bacteria, tenemos las partes de la bacteria. Igual nosotros podemos observar el ribosoma, el ADN, ellos tienen un ADN propio, el citoplasma, tenemos los flagelos, la cápsula, la pared celular y la membrana plasmática. Esas son las estructuras en cuanto a la forma y a los componentes que tienen los orgánulos que están constituyéndonos, en este caso, a las estructuras de una bacteria. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo y en el transcurso de la presente clase. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de las actividades correspondientes a esta hora de clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Les deseo que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Por favor, señores, a seguir revisando las tareas, las actividades que se encuentran en plataforma y seguir cumpliendo con todas las obligaciones que ustedes tienen dentro de este proceso educativo. Señores y señores, que descansen. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Gracias, Ulises. Bueno, buenas noches. Gracias, Víctor. Igual una feliz noche.